Hola amigos de las redes sociales, qué gusto coincidir de nuevo a través de Genuina la Conversación para nuestra plataforma de Ensalada de Grillos. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con Luis Luna León. Él es autor del libro Una juventud sin jóvenes, cuando participar es un deber. Luis, primero, gracias por aceptar. Agradecido contigo, Ciro, de verdad, el poder acercar comentarios, puntos de vista con tu auditorio, para mí representa mucho. Muchas gracias por el espacio. De nada, Luis, gracias a ti. Primero, Luis, a mí me gusta iniciar estas conversaciones con los invitados y preguntándoles un poco respecto a quiénes son. Y yo te preguntaría, ¿quién es Luis Luna León? Tengo entendido que tienes 20 años de impartir clases, que eres maestro de oratoria. Es correcto, que sí. Estudiaste la licenciatura en Administración de Empresas. Es correcto. ¿Quién eres? Muchas gracias. Bueno, en principio, chiapaneco, nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tengo la licenciatura, como bien señalas, en Administración de Empresas y desde muy chavo me metí a trabajar al sector gubernamental y empezamos a caminar a la par. Al finalizar ya casi la licenciatura, entra este deseo de poder incursionar en una rama que la verdad a mí me ha dejado grandes satisfacciones, como es la docencia. Y gracias al apoyo que en ese entonces recibí de un licenciado en administración que era mi docente, pues me empiezo a involucrar con este mundo de las universidades, de las aulas, de los jóvenes, y empiezo a encontrar, a pesar de que la brecha de edad la brecha generacional era muy poca, muy corta, pues bueno, pues corrí con mucha suerte y fui pues bien aceptado, ¿no? Porque a veces ver al maestro joven pues suelta a la oportunidad de la broma y de la sorna. En este caso, la verdad nos fue muy bien y bueno, pude incursionar en varias universidades y tras ese caminar, pues nos pudimos involucrar más a fondo y a encontrar una ruta más como lo es la oratoria. ¿Tú eres tuxtleco? Tuxtleco, nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tengo 50 años y bueno, estoy casado, tengo 2 hijos, trabajo en el sector gubernamental, me gusta escribir, me gusta este contacto con los jóvenes, con las nuevas generaciones. ¿De dónde surge este gusto de escribir? Porque un LAE se pensaría no le gusta tanto la escritura, sino los números. Fíjate que es bien curioso. Por alguna razón yo encuentro un espacio, no encontraba yo cabida en el gobierno del estado de Chiapas. Tú sabes que en Chiapas, y yo creo que en muchas partes del país, son los grupos políticos, ¿no? Y aunque yo no formaba parte de ellos, pues bueno, el formar parte de una administración en automático te etiqueta, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio, me resultó muy complicado entrar y en una ocasión platicando con un gran amigo me dio la oportunidad de poder contactarme con alguien que trabajaba, que era propietario de una empresa en el sector privado. Y entonces llego ahí. Pero la empresa privada te absorbe, te encapsula, no permite el contacto, ¿no? Entonces yo tenía esta necesidad de seguir en contacto y cómo lo podía hacer, ya no podía tener acercamientos en reuniones porque todo era ahí. Y entonces decido abrir una página web de Google, en esta plataforma, era .blogspot.com, era luislunaleon.blogspot.com, y ahí empiezo a hacer este desarrollo de escribir, del poder hacer comentarios de lo que yo observaba en mi entorno. Soy muy observador, Ciro, y trae un costo. Esa información la quería yo procesar de alguna manera y empiezo a canalizar esta información en estos textos. Y en alguna ocasión yo siempre firmaba mis textos con mi correo electrónico, luislunaleon@hotmail.com, y subo una publicación que se llama, porque todavía está en la red, se llama ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, donde yo hacía un comentario con respecto a Venezuela. Y bueno, lo subí, hice referencia de Roberto Gómez Bolaños, esta famosa frase de uno de sus personajes, y a través del correo electrónico recibo una notificación y me dice, oiga, pido su autorización para que esta nota la pueda yo publicar en mis agencias de noticias en Argentina. Y entonces yo me pongo en contacto y me hacía ver que en Argentina Maradona, Dios
y Roberto Gómez Bolaños son lo mismo, ¿no? Sí. Para los argentinos. Y bueno, doy la autorización y empiezo a generar el flujo de estos artículos hacia esas agencias y luego lo empiezo a compartir y empieza a agarrar una difusión que nunca imaginé, Ciro, nunca imaginé. Y hoy, pues bueno, de los artículos más como le llamemos que me han felicitado por lo que he escrito, pues bueno, pude compilar y nació mi primer libro que se llamó El Caminar del Nómada y bueno, y ahí se fueron desencadenando. Hoy afortunadamente los artículos que yo publico pues están siendo presentados en plataformas digitales, agencias de noticias en algunas partes de Sudamérica. Entonces, pues ahí parte de esto. Y ahora, Luis, tu libro, Una juventud sin jóvenes, ¿de qué trata? ¿De qué trata este texto? Mira, en esencia, yo pude observar dentro de este caminar en las universidades que los jóvenes tienen un gusto por la política. De inmediato les llama la atención. El perfil de la carrera también influye mucho. Yo imparto clases de oratoria en licenciaturas de Derecho y el joven lo primero que quiere es llegar a la política. Pero cuando yo preguntaba en las aulas, ¿para qué quieres llegar?, pocos me decían realmente para qué querían llegar, no tenían ni referencia. Cuando yo le preguntaba acerca de quiénes son tus diputados, oye, quiénes son tus regidores, de qué municipio eres, y me hacían referencia porque muchos no eran de acá de Tuxtla y no conocían esta parte, entonces yo decía, ¿por qué el joven busca un espacio y no se prepara para ello?, ¿no? Y cuando yo le decía, oye, ¿para qué quieres llegar? ¿Cuáles son las necesidades que tiene tu sociedad? ¿Cuáles son lo que está adoleciendo esta parte, este sector poblacional al que tú quieres representar? El joven no sabía. Y cuando yo le preguntaba acerca de la información que tenía en materia jurídica, en materia de leyes, en materia de ley de desarrollo municipal, en temas normativos, el joven tampoco lo conocía, a pesar de que estudiaba una carrera de Derecho. Entonces, cuando yo interactuaba con ellos, yo hacía algunas reflexiones sobre estas inquietudes que yo tenía y el joven me decía, es cierto, no me había puesto a pensar en ello. Y esto que hoy te comparto, lo plasmo en el libro. Le hago saber al joven, el libro trata acerca de la realidad que hoy caracteriza al sector poblacional, a la juventud, en donde yo observo que a pesar de que incluso Chiapas es es el estado que tiene mayor población. El estado con mayor población juvenil, pues el joven se está perdiendo la gran oportunidad histórica que la vida le da de poder, a través del marco normativo que tenemos vigente en Chiapas, como son leyes y demás, poder generar opinión que pueda incluso influenciar en una agenda política. Uno pensaría, yo como periodista, pensaría que a los jóvenes no les gusta la política. Desde tu punto de vista, ¿sí les gusta? No, entonces? claro, por supuesto, claro que les gusta. Si tú observas cualquier actividad ahorita que tú veas en campañas, precampañas, lo que tú observes, la mancha poblacional de la juventud es la mayoría. Y entonces viene la pregunta, que es la que yo le hago a los jóvenes, porque uno puede observar la fotografía donde hay jóvenes y observar únicamente, mira, hay participación juvenil, pero yo lo que observo es que hay jóvenes que están poniendo sus esperanzas, sus sueños, sus anhelos en manos de candidatos y candidatas que no siempre les va a redituar el aprendizaje, el poder alcanzar una meta o incluso el ser tomados en cuenta, Ciro. En mi ayer yo tuve la oportunidad de participar en muchas actividades políticas y yo recuerdo perfectamente que en los mítines pues nos utilizaban para la valla, ¿no? Tú lanzas en tu libro una advertencia, dices, cuidado, que no los utilice. Claro, por supuesto. Electoralmente. Por supuesto, claro que sí. ¿Por qué esa advertencia? Porque es una realidad, Ciro. Es una realidad. Incluso jóvenes que están representando, y quiero hablar de generalidades, porque alguien va a decir, oye, yo no soy así, lo entiendo, pero la generalidad es que el joven que está encabezando proyectos políticos se apoya en otros jóvenes para poder alcanzarlos, y cuando llegan a los espacios de toma de decisión, a los espacios de poder, a los primeros que olvidan son a los jóvenes. Esa es una realidad. ¿Cómo debe ser entonces la participación de un joven que nos puede escuchar a través de las redes sociales, que nos puede ver a través de las redes sociales? ¿Cómo debe, si un joven quiere participar en lo que sea, cómo debe hacerlo? Bueno,
De acuerdo al marco normativo que tenemos hoy en Chiapas y en México, vamos a hablar de la entidad. Tenemos muchas rutas de participación juvenil a través de figuras jurídicas, Ciro. Por ejemplo, los observatorios ciudadanos. Existe hoy en día la ley de participación ciudadana que te da la oportunidad a ti, joven, de poder generar grupos colegiados, multidisciplinarios, con diferentes perfiles sociales, en donde a través de una constitución formal, tú puedes empezar a generar el análisis de las políticas públicas y después, a través de escenarios como foros de expresión, poder compartirlos a una sociedad para decirle, miren, nosotros jóvenes estamos observando que esto se está desarrollando a través de estas políticas públicas y estos son los resultados. Cuando yo se lo ofrezco a la sociedad cambia el esquema que tiene del joven, que el joven hoy en día, hablo en generalidades, está caracterizado por los altos índices de alcoholismo, drogadicción, embarazos no deseados, accidentes vehiculares y demás, y le da un giro total. Y más aún, cuando el joven está aquella famosa frase de ¿por qué no nos dan la oportunidad si yo quiero aprender? Pues es que lamentablemente, y de eso hablo en el libro, el joven espera no sé qué día para empezar a actuar, ¿sí? Y ese día ya pasó. Hay una frase que muchos políticos, no, es que los jóvenes son el futuro del mañana. No, para nada, ni siquiera el presente. Hay jóvenes, por darte un dato, muchos políticos llegaron a temprana edad a espacios de participación política, a espacios de toma de decisiones de poder, desde muy temprana edad. La edad yo no la veo mal. El problema es lo que caracteriza a ese joven. No hay preparación, no hay libros, no hay compromisos, no hay puntualidad, no hay responsabilidad. Y entonces, ¿qué le está ofreciendo el joven a la sociedad? Tú lanzas una advertencia. Dices que los jóvenes ahora creen más en un influencer. Por supuesto. Que está de moda, y consideras que les hace falta más creer en ellos mismos. Por supuesto. Autoestima. Claro, autoestima. Hay que trabajar en ello. Mira, te comparto 2 anécdotas. Estuve en un concurso de oratoria. Me invitaron como jurado calificador. Un concurso de oratoria es un escenario en donde un joven se prepara a través de los libros, a través de lo que conoce, identifica una problemática y aporta una reflexión para llegar a cómo poder beneficiar a esa sociedad, esa problemática. Pero que un joven suba a la tribuna para decir que lo que está comentando y está proponiendo a la sociedad lo vio en un meme, sí es de reflexión, Ciro. Sí es de preocupación. Si una muchacha sube para hacer saber que la problemática que está presentando la identificó en un TikTok, Ciro, de verdad algo está pasando. Y la pregunta es, ¿nadie lo ve? Porque la sociedad, nosotros somos padres de familia. Tenemos una sociedad que tiene puesta la esperanza en estos jóvenes. Y los jóvenes deben de saber que una sociedad entera está esperando esta participación comprometida, responsable, con dedicación, con compromiso. Pero no lo están haciendo. Hablas, por ejemplo, de los resultados de esta prueba PISA que el año pasado, este año puso mal a México. Sin lugar a dudas. Obviamente es una evaluación que le realiza una organización internacional en la que está México. Claro. Pero nos da una idea de que, por ejemplo, en matemáticas, en comprensión lectora, estamos mal. Es un referente, Ciro. Es un referente muy importante, muy importante. Pero vayámonos más a fondo. En nuestra época, tú eres más joven que yo. En nuestra época, en mi época, habían campeonatos por todos lados, en donde habían premios de matemáticas, premios de robótica, premios de literatura, premios de cuentos, premios, mesas de análisis, mesas de lectura. Hoy, Ciro, esas figuras siguen existiendo. El detalle es que los jóvenes ya no participan. Esa es la realidad. Luis, ya para ir cerrando esta conversación, sí. ¿Qué crees que pueden encontrar las personas que se acerquen a tu libro? ¿Cuál es el objetivo de tu libro? ¿A quién quieres llegar? ¿Qué mensaje quieres mandar? Mira, yo en un principio había identificado como un objetivo de lector a los jóvenes. Sin embargo, cuando he tenido la oportunidad de que algunos padres de familia lo lean, también han generado una reflexión del cómo apoyar a sus hijos.
A veces los padres de familia se olvidan que hay una etapa formativa en donde el joven y la joven necesita de los padres. Y no me refiero a este sentido paternalista de poder brindarles todo, no, sino de poder generar un cambio de ruta en su actuar como padre. Porque el joven... Un acompañamiento. Aparte del acompañamiento, Ciro, sumado a ello, el joven observa a papá y a mamá y lo usa de ejemplo. Entonces, verbo y ejemplo. Claro. No solo el acompañamiento verbal con la experiencia, que a veces es muy complicado dar en los jóvenes, pero cuando observan un actuar congruente del padre de familia con respecto al trabajo, al compromiso que genera, a esta responsabilidad, porque como yo le digo a muchos jóvenes, ustedes apagan la luz del aula y se van, pero atrás, allá, hay papás que están poniendo todo para poder pagar los recursos de una colegiatura, en el mejor de los casos. Claro. O pagarle el transporte para que su hijo vaya a la escuela pública y pueda llevar un dinero para manutención diaria. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde están mandando a sus jóvenes el esfuerzo los padres, no? De eso estoy tratando de enfocar no solamente a los jóvenes, sino generar una reflexión, Ciro. No busco convencer a nadie. Lo que quiero es que de esos 10 lectores o esos 5 lectores que puedan darle una ojeada al libro, con 1 o 2 que yo logre hacer reflexionarlos, porque además doy datos históricos en donde los jóvenes en México han generado de verdad cambios. Luis, cierro con una pregunta, sí, que estamos en temporada electoral. ¿Qué te gustaría decirle a los políticos que aspiran a un cargo con respecto a los jóvenes? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué les recomendarías a los políticos que están buscando un cargo con respecto a los jóvenes? Que les den espacios de participación pero real. Los jóvenes tienen tanto que ofrecer si tú les marcas, tú lo decías hace rato, el acompañamiento, si tú le generas una ruta de participación para que sean los jóvenes los propios protagonistas de sus propias historias. Porque hoy en día creo que si tú le generas foros de expresión, foros de debate, foros de análisis, foros de revisión de textos, de plataformas, cosas que ya no existen, plataformas políticas. En el ayer todos los institutos tenían eso, hoy ya no tiene. Incluso que se puedan generar, de acuerdo a los perfiles académicos, espacios de participación y que los jóvenes sean los protagonistas. Los obligarían a que se preparen, a que hagan uso de la voz con un respaldo académico más profundo y más de fondo. Y cuando el joven ve que hoy él es el que está, por llamarlo de alguna manera, apareciendo en las fotografías de los eventos, entonces empieza a generar una verdadera participación. Pero si el joven es utilizado de relleno, que es el que se pone la botarga, yo creo que ahí tendríamos que redireccionar el cómo. Y además, Ciro, lo más importante, buscar las rutas jurídicas para que se pueda fortalecer lo académico en la juventud. Hay tantas formas de gestionar apoyos para que los jóvenes puedan incrementar su acervo académico, que yo creo que podemos hacer uso de ellas. Luis, Ciro, muchas gracias. No, al contrario, éxito. Agradecido. Gracias por este espacio de participación y un saludo a todo tu auditorio. Amigos del auditorio, hasta la próxima conversación de Genuina para Ensalada de Grillos.